Este es el desastre natural más letal de todos los tiempos. En el silencio de la noche, la tierra tiembla bajo nuestros pies, el viento susurra ominosas advertencias y el mar se agita con una furia ancestral. Huracanes, terremotos y tsunamis revelan la fragilidad de nuestra existencia y desafían nuestro entendimiento sobre el mundo que habitamos. ¿Cómo es posible que la madre naturaleza, en su majestuosa grandeza, pueda desencadenar sucesos devastadores? ¿Temes a la naturaleza? ¿No? Pues deberías. Si eres de los que se esconden debajo de la sabana cuando escuchas un trueno, te recomendamos buscar algo un poco más resistente. No has visto a la naturaleza en todo su esplendor. Hasta ahora. Por tu seguridad, presiona aquí el botón de suscripción al canal, denle like al video y activa la campana de notificaciones para que recibas tú primero todo lo que tenemos para decirte. Empecemos. Terremoto en Birmania. En el límite oriental del Océano Índico, se desencadenó un cataclismo de proporciones monumentales. Durante siglos, la placa tectónica de India había estado ejerciendo una presión implacable sobre la placa de Birmania, como un tornillo apretando una tuerca. La tensión en la zona de subducción, a lo largo de una falla de casi 1000 kilómetros, se había estado acumulando durante 200 años, cuando la presión finalmente se liberó. Fue como si la furia de la naturaleza se desatara en una explosión de energía colosal, equivalente a 23.000 bombas atómicas, como la de Hiroshima. La placa de India literalmente se deslizó bajo la placa de Birmania a lo largo de una extensión de 10.000 kilómetros, provocando un megaterremoto de magnitud 9, que se posicionó como el tercer terremoto más potente jamás registrado. Lo asombroso es que este evento sísmico hizo que todo el planeta temblara, con una vibración perceptible de hasta 1 centímetro durante 8 a 10 minutos, convirtiéndose así en el terremoto más prolongado de la historia. En el epicentro de la tragedia, el lecho marino se elevó abruptamente hasta 10 metros, desencadenando un tsunami que devastaría la vida de millones de personas. El impacto de este desastre natural resonaría en todo el mundo, dejando una marca indeleble en la historia y recordándonos la poderosa e incontrolable fuerza de la naturaleza. El ciclón Bola, Pakistán. Se destaca como uno de los fenómenos meteorológicos más devastadores de todos los tiempos, arrasando con lo que una vez fue conocido como Pakistán Oriental y el estado de Bengala Occidental en 1970, dejando una escalofriante cifra de 500.000 víctimas fatales a su paso. Este ciclón, surgido como un derivado de un tifón que se desplazaba desde los mares de la China meridional hasta la península de Malaca, avanzó con formas ominosas hacia la bahía de Bengala, permitiendo la formación de una nueva depresión. El ciclón cobró forma el 8 de noviembre y no fue hasta el 12 de ese mismo mes que tocó tierra en las costas de Pakistán Oriental, en medio de la noche. A lo largo de su trayectoria, innumerables cosechas y ganados se perdieron, y la inundación resultante fue tan despiadada que varios pueblos quedaron arrasados, algunos de ellos borrados por completo del mapa. Las pérdidas económicas se estimaron en más de 86 millones de dólares de la época, lo que equivaldría a unos 485 millones de dólares en la actualidad. Pero no solo la vida humana se vio afectada. En su avance, los animales también sufrieron su cuota de desgracia. Con vientos alcanzando velocidades de hasta 240 kilómetros por hora, la intensidad del ciclón rivalizaba con la de un huracán de categoría 3 o 4, sin mencionar las devastadoras lluvias e inundaciones que lo acompañaron, sumiendo a la región en una verdadera catástrofe. De inicio a fin. Inundación Río Amarillo, China. Determinar cuál fue el peor desastre natural de la historia es una tarea ardua, ya que su gravedad se ve influida por diversos factores, como el número de víctimas, la magnitud del impacto, la escala geográfica y el contexto histórico. Sin embargo, entre los desastres naturales más destacados registrados en la historia, se encuentra la inundación del Río Amarillo de China en la década de los 30. Este desastre se desarrolló a lo largo de varios meses y afectó a varias provincias en China. Las intensas lluvias monzónicas, los deshielos de las montañas y el colapso de los diques a lo largo del Río Amarillo fueron las principales causas de esta catastrófica inundación. La magnitud del desastre fue impactante. Se estima que entre 1 y 2 millones de personas perdieron la vida,
lo que la convierte en una de las tragedias naturales más mortales de la historia. La pérdida de vidas humanas es uno de los indicadores más devastadores de la gravedad de un desastre natural. En el caso de la inundación del río Amarillo, el número abrumador de víctimas hace difícil comprender completamente su alcance. Familias enteras fueron diezmadas y comunidades enteras quedaron devastadas por la pérdida de seres queridos. Esta inundación marcó un punto de inflexión en la historia de los desastres naturales, no solo por la cantidad de víctimas, sino también por la magnitud de la destrucción que dejó a su paso. Las imágenes de pueblos enteros sumergidos bajo el agua y la desesperación de quienes luchaban por sobrevivir es una muestra sombría de la crueldad de la naturaleza. Erupción del volcán. Tambora, Indonesia. El volcán Tambora permaneció inactivo durante un largo periodo hasta que se reactivó en 1812, lanzando columnas de ceniza y provocando temblores que inquietaron a los pobladores de sus alrededores. La falta de conocimiento sobre la predicción de erupciones volcánicas en esa época dejó a las personas desorientadas sobre cómo reaccionar frente a este fenómeno natural. El 5 de abril, una erupción moderada marcó el inicio del caos. Los estruendos ensordecedores se escuchaban a más de 1000 kilómetros de distancia, y al día siguiente, la erupción continuó sin tregua. La ceniza comenzó a caer en Java, mientras los retumbos se hacían cada vez más intensos, y la situación empeoró en los días siguientes. El 10 de abril, la erupción alcanzó su punto crítico, arrojando piedra, pomes y ceniza sobre los alrededores. Las noches se volvieron aún más aterradoras con la llegada de flujos piroclásticos y tsunamis que arrasaron pueblos enteros, incluido Tambora. Las explosiones se escuchaban incluso a 2.600 kilómetros de distancia, mientras la columna de ceniza alcanzaba la estratosfera y desataba un invierno volcánico. El volcán Tambora colapsó, transformando su paisaje de manera drástica y dejando una caldera de varios kilómetros de diámetro. Los efectos de la erupción se sintieron en todo el mundo, con atardeceres espectaculares y un cambio climático extremo que desencadenó epidemias y fenómenos climáticos inusuales. Esta erupción, clasificada como nivel 7 en el índice de explosividad volcánica, marcó un hito en la historia natural y sigue siendo uno de los eventos más impactantes registrados en tiempos modernos. Terremoto y tsunami, Japón. El 11 de marzo del año 2011, Japón experimentó una de las mayores tragedias naturales de la historia moderna, cuando un terremoto de magnitud 9 sacudió su costa noreste, desatando una devastación sin precedentes. Lo que comenzó como un día aparentemente tranquilo, se convirtió en una pesadilla cuando el suelo tembló con una fuerza inimaginable, dejando a su paso un rastro de destrucción. Los impactos del terremoto fueron evidentes en toda la región. Supermercados, edificios y rascacielos sucumbieron ante la furia de la naturaleza. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Minutos después del temblor, un tsunami monstruoso golpeó las costas, con olas de decenas de metros que arrasaron todo a su paso. Barcos, rascacielos y miles de vidas fueron tragadas por estas gigantescas mareas, sumiendo al país en un estado de shock y desesperación. Pero la tragedia no terminó ahí. El tsunami alcanzó los reactores de la central nuclear de Fukushima, desencadenando un desastre aún mayor. La amenaza radiactiva se extendió rápidamente, sembrando el pánico tanto en Japón como en el resto del mundo. Esta catástrofe no solo dejó una profunda cicatriz en el paisaje físico de Japón, sino también en el corazón y la mente de su pueblo. Considerada una de las peores tragedias naturales jamás presenciadas, se estima que se cobró la vida de más de 15.000 personas, dejando solo devastación y dolor que perdurará por generaciones. Al planeta ha pasado por casi todos los desastres naturales. No queda lugar en la Tierra que un terremoto, un huracán, un ciclón, tifón y o tsunami no haya tocado. ¿Qué nos deparan los cambios naturales que acechan en el horizonte? Quizás tormentas solares que alteren nuestras redes eléctricas y tecnológicas, sumiendo al mundo en un caos tecnológico. ¿Estamos preparados para enfrentar la furia del sol y los desafíos que la naturaleza nos tiene reservados? Mientras sean productos de la naturaleza, podremos superar lo que venga.